Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de formación ambiental 3R. Hoy comenzamos con la segunda R para hablar de reutilizar capacidades, es decir, aprovechar eso que ya está disponible. Entonces acá el punto justamente tiene que ver que muchas veces no nos hace falta recursos nuevos, sino que podemos aprovechar lo que ya existe, lo que ya está disponible, es simplemente activarlo o comenzar a mirarlo con otros ojos. Pero estos recursos no tienen que ver solamente con insumos, como muchas veces se puede pensar, insumos para una producción, sino también con capacidades a nivel humano, ¿sí? Muchas veces dentro de nuestros recursos humanos de una empresa existen creatividades que no están dirigidas hacia, por ejemplo, las soluciones que nosotros realmente necesitamos para poder salvar muchos de los problemas que nos abordan día a día. Y justamente las soluciones están puertas adentro, las soluciones están en estas ideas que por ahí no estamos viendo, que no estamos escuchando, que no estamos relacionando. Nos falta medir, nos falta observar cuáles son esas capacidades justamente que existen en nuestra empresa. A veces está en la infraestructura existente, ¿sí? Por ejemplo, soluciones muy simples como ahorro energético está en cambiar algún material, en poder aprovechar mejor las horas, ¿no? Supongamos de luz, de día. Son algunos detalles que después obviamente que nos va a permitir eficientizar los procesos. Por ahí son también espacios o instalaciones que tienen potencial de uso o incluso equipamiento o herramientas ociosas. Obviamente que también tiene que ver con la optimización de recursos, ¿por qué no? Entonces muchas veces la instalación de sistemas para la recirculación de agua o el aprovechamiento de agua de lluvia o cambiar la matriz energética, ¿sí? Y implementar sistemas de captación solar o captación eólica, pero a veces también tiene que ver justamente con promover prácticas prácticas culturales dentro de nuestra organización para hacer un uso eficiente de la energía. Y vuelvo con lo de la luz porque a veces cosas tan simples como incluir un sensor para que las luces se prendan y se apaguen al momento de uso de esa habitación, o el prender y apagar computadoras e incorporar esa práctica como parte de algo que va a dar un resultado, ¿sí? Que a veces son pequeñas cosas, ¿no? Como suma de pequeñas partes que después dan realmente un gran resultado. Muchas veces también tiene que ver con la logística compartida, ¿sí? Esto de utilizar, o de la logística inversa, de utilizar esta capacidad vehicular para los distintos, ya sea cual fuere, digamos, el rubro de la empresa, o también para la construcción de diferentes redes colaborativas. Y acá se abre otro concepto muy interesante que es justamente el de la economía circular en red o la economía circular colaborativa. Que se remite a ejemplos que conocemos, digamos, por el recurso, en ese caso compartido, donde no es necesario duplicarlo o en todos los casos adquirir nosotros individualmente la herramienta, y acá también estamos apelando un poco al reducir, pero digo, muchas veces tiene que ver con que no hace falta que cada uno, incluso en viviendas de una sola persona, exista, por ejemplo, un lavarropas por vivienda, cuando quizás una lavandería en un lugar clave, con un precio accesible, puede, ¿sí?, satisfacer las necesidades de un montón de personas, y entonces estamos reutilizando en ese caso una capacidad de un electrodoméstico sin la necesidad de incurrir, ¿no?, a un montón de otros recursos, no solo del objeto en sí, sino de todos los recursos que después eso consume y de su ciclo de vida, etc. Entonces también, y acá apelamos un poco a otro episodio de este ciclo reutilizar, que es el de reutilizar miradas, pero acá también un poco irnos hacia viejas prácticas, ¿sí?, que mucho tenían que ver con el compartir, con el prestar, sin la necesidad, o incluso reparar, sin la necesidad de consumir de cero.
Y en esto entran también en juego las sinergias o las redes que pueden generar las organizaciones entre sí, o incluso las redes territoriales, ¿sí? La importancia de organizarse territorialmente para construir comunidad y de esa manera permitir vinculaciones muchísimo más fluidas, donde eso sea una normalidad y no una excepción. Y por último, algo central sobre lo que vamos también a desarrollar en la entrevista con nuestro invitado de hoy es el diseño. Es decir, rediseñar procesos y activar capacidades disponibles en vez de también incurrir a lo nuevo, incurrir al cambio total, ¿sí? Son posibilidades progresivas de construir la solución entre todos. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy, Matías Portela, de la empresa Cirkel, que nos va a contar justamente cómo ellos implementan esta reutilización de capacidades dentro de su empresa. Bueno, bienvenido Mati, hoy nos acompaña Matías Portela de Cirkel para contarnos un poquito sobre cómo la empresa, ¿sí?, hace esta reutilización de capacidades. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta y te consulto. Cuando hablamos de reutilizar capacidades, ¿vos cómo lo pensás desde el trabajo de Cirkel? A ver, ¿qué entendemos? O por ahí capaz que el común de la gente piensa que reutilizar es, reutilizar un material, algún recurso, y para nosotros es mucho más amplio en el sentido que es detectar todas las capacidades que puede tener una organización que están siendo desaprovechadas. Exacto. Entonces, ¿qué decimos con capacidades? Bueno, los procesos, el personal, proveedores, tecnología, hasta el vínculo con otras organizaciones, digamos. Y eso por ahí un poco lo que hacemos de Cirkel es eso, detectar capacidades que no se están aprovechando, detectar o hablar con las empresas que trabajamos de qué necesidad puntual tienen y conectar esto a través del diseño. O sea, nosotros buscamos a través del diseño poder resolver problemáticas que tengan las empresas, digamos. Entendemos que ahí siempre hay una oportunidad y siempre es el trabajo previo, ese detectar las capacidades que una organización puede tener, digamos. Claro, porque a veces son cosas que la misma empresa ya cuenta y es un cambio de perspectiva de diseño, como decís vos, y ya engranas de vuelta. Totalmente. Y respecto a esto que decías del rol del diseño, ¿no? ¿Cómo pensás vos que esto puntualmente opera para transformar lo existente en una solución funcional o estética? ¿Y qué diferencia hay entre innovar desde cero o innovar a partir de eso que ya existe? Y bueno, claramente para nosotros el diseño es como un rol central en toda esta parte, en el sentido de que funciona como puente entre lo que existe, o sea, los recursos disponibles y la búsqueda de una solución específica, digamos, ante un problema. Y entendemos que también el diseño como motor de cambio cultural, digamos, en el sentido de que uno a partir del diseño empieza a involucrar a la organización en un montón de aspectos, en ese proceso de co-creación, digamos, y un poco nuestro paradigma de buscar generar un impacto desde esto, desde que a través del diseño se puede generar un cambio cultural. Entonces para nosotros es súper importante. Y en esto hablando de innovación, digamos, creo que por ahí esto, la innovación pura, por decir una forma, es arrancar ponerle un lienzo en blanco o buscar, esta es la solución y a partir de eso busco los recursos, digamos. Hablar de diseño circular es totalmente diferente, digamos. Le pongo el título de diseño circular, pero es decir, bueno, a ver, a partir de los recursos, las restricciones propias de las organizaciones, bueno, cómo resolvemos ahí. Y es mucho más difícil, te digo. Sí, eso te iba a decir. Pero bueno, ahí creo que está buenísimo porque trabajar lo que es creatividad y generarse un involucramiento de otro lado, y eso para mí es hermoso, digamos, es hermoso de todo el proceso. ¿Y podés compartir algún ejemplo de un proyecto donde hayan partido, por ejemplo, de un recurso disponible y lo hayan convertido en un producto, un stand, exhibidor, una solución? Sí, tengo varios. A mí me gusta siempre contar uno en particular. O sea, hay varios para contar, pero vamos a ver una empresa que se llama Lear o Lear, como lo quieras pronunciar, que hace asientos, digamos, para automotrices. Y ellos nos plantearon un desafío que es
en la línea de producción, todos los accesorios que lleva un asiento de un auto, ellos los estaban entregando o en las líneas llegaba a través de una bolsa con distintos compartimientos y ellos querían cambiar el proceso a una caja. Y esa caja en particular, el primer prototipo que ellos habían hecho era de plástico. ¿Y qué pasaba? Era muy pesada. O sea, ergonómicamente a los operarios los castigaba, digamos, físicamente. Entonces, el desafío era desarrollar una caja más liviana. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con el área de ingeniería, empezar a detectar primero esas capacidades, esos recursos que tenían. Y encontramos que tenían cajas enormes donde venían los apoyacabezas y los respaldares de los asientos, digamos, que la verdad que eran un cartón hermoso de muy buena calidad, que a partir de ahí creíamos que teníamos una posibilidad de hacer esa caja que ellos que ya habían prediseñado, o sea, había como un boceto. Bueno, a partir de eso empezamos a trabajar con el área de ingeniería y empezar a prototipar. Hicimos una caja, 2, 3, creo que actualmente está la versión 7, digamos. Claro, por eso sí que es más difícil. Sí, sí, porque va evolucionando y claramente se hizo un prototipo, se probó en la línea, que realmente hubo todo un cambio en la línea de producción, digamos, y fue evolucionando. Y lo buenísimo, digamos, de esto, digamos, es logramos tener un producto funcional, que para mí también eso hay que tener muy en cuenta en el diseño. Que sea reciclado o reutilizado, digamos, no significa que tenga que ser como visualmente reciclado. O sea, acá realmente hay que buscar algo primero funcional, después que se pueda fabricar, que sea estéticamente lindo, claro, la gente come por los ojos, digamos. Y por último, para mí, el ambiental, que es la consecuencia, digamos, claramente, digamos, no es que está uno o el otro, pero claramente primero tiene que ser funcional, duradero. Y en este caso, por ejemplo, en el diseño no fue solo reutilizar un material, sino las cajas que hemos diseñado son modulares. Entonces, ¿qué pasa? Permiten mantenimiento, digamos. Entonces, se rompe algo porque claramente es cartón, digamos, y tiene una vida útil, se reemplaza eso y se coloca algo. Entonces, se puede seguir usando la misma caja. Ahora hemos implementado ciertas fijaciones con bioplástico. Nosotros tenemos un laboratorio de impresión 3D que trabajamos con bioplástico. Entonces, ya ciertos refuerzos lo hacemos con plástico compostable. Entonces, y trabajando con... Y eso es hermoso porque terminó involucrando al área de ingeniería, al área de producción, al área de logística. Involucramos un montón de actores, digamos, en la construcción de esto y que hoy tiene los resultados que más es dentro, para que sepas, es una multinacional que en Argentina tiene 5 plantas, 14 en Brasil, y esta innovación interna que trabajamos ganó premios dentro del mundo OLER. Claro. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer y el impacto, que es impresionante cómo empezó a impactar a todos y cómo se vio esta lógica de diseño circular, cómo todas las personas empiezan a pensar o empiezan a tener una visión más circular, de decir, che, ayudó esto, los comentarios, hicimos después una evaluación cualitativa, de decir, bueno, ya el personal interno empieza a separar los residuos, o sea, se nota cómo aumenta la tasa de separación o que la gente deja de errarle al tachito, por decirlo de una forma. ¿Para dónde va? Sí, cuestiones así, digamos, y bueno, eso es lo más hermoso que tiene todo esto, por lo menos a lo que nosotros nos da orgullo, por decir una forma, digamos. Sí, está bueno eso que decís, que el diseño es también una cuestión cultural, porque pasa mucho también que cuando el diseño es parte de cero, del lienzo, como decís vos, de cero, por ahí no involucra a todas las áreas, como en el caso que estabas explicando, y entonces quizás alguna área se queda como, che, esto podría ser distinto, o esto podría mejorar, y quizás quedan como todo, ideas aisladas o ideas que por ahí desde el punto de vista de esa persona o de esa área en particular es inviable, pero cuando se juntan y ven las dificultades o al menos los desafíos que tiene cada área, es como que bueno, ponen todo sobre la mesa y ahí es donde ocurre la idea, ¿no? Y también eso, como decís, la motivación de que después, claro, lo estoy separando porque ya sé concretamente que tiene una función. Totalmente. Muy piola, muy piola. No, bueno, hay un tema ahí particular, está bueno que vos digas esto es... Como te cuento proyectos lindos, te puedo contar proyectos nefastos, digamos. En el sentido de esto, es importante involucrar, mientras más gente se involucre, más potencial tiene de éxito, digamos. Y de sostenimiento. Totalmente, sí, totalmente, sí. Digamos, para mí es súper importante. ¿Y qué capacidades de la mano de esto, humanas o internas de una empresa, también pueden activarse cuando se trabaja con una mirada circular? Para mí es impresionante, un poco lo hablamos, pero es, no sé, desde producción entender
no sé, procesos que se estaban desaprovechando, no sé, de logística, empezar a pensar, reutilizar, no sé, un embalaje, desde, no sé, comunicación, por ejemplo, empezar a comunicar pero con información, no con sensaciones, digamos. El área de compra puede empezar a agregar estos atributos de sostenibilidad dentro de la compra, digamos. Para mí es pensar no desde un diseño circular, sino desde una economía circular, puede generar todo este impacto, digamos. Y por lo menos nosotros somos testigos que estas cuestiones van ocurriendo, digamos. Y tampoco es, a ver, yo no creo que tampoco haya el gran cambio, digamos. Pero se arranca con esto, desde por lo menos plantearse decir, che, tengo estos recursos, quiero llegar a esto. Y empecemos a experimentar, empecemos a probar, digamos. Esto, de vuelta, yo te cuento lo que salió bien. En el medio, mucha prueba de error, Pero por lo menos estás motivado a saber que a todos más o menos les importa lo mismo, porque nos pasó con una empresa también que tenían un montón de ideas, pero es como, no lo van a implementar, ¿viste? Porque, no, yo pienso, era una pavada o era un detalle, pero es como, no, mirá si voy a llegar yo con mi idea y después, nada, al final es esa posibilidad que tiene ese colaborador de dar su granito, y quizás no es literal como lo está aportando, pero se toma y se transforma. Entonces vos también decís, bueno, mi aporte tiene un valor, o sea, mi capacidad incluso creativa o idónea tiene un valor, tiene un lugar. Entonces es que pensar para todos, para la productividad, para la eficiencia y también para la... No, pero es pensar así, o sea, claramente de una lógica circular. A ver, ¿qué capacidad genera? Es la colaboración, trabajo en equipo, creatividad, pensamiento lógico de resolver problemas, digamos. O sea, hay unas cuestiones ahí intangibles muy fuertes, digamos, que se pueden trabajar cuando se dan estas cuestiones, cuando se empieza a pensar. Vamos a pensar una lógica más circular, de empezar el concepto de reutilizar en todas las capacidades, de decir, bueno, necesitamos involucrar a todo el mundo en esto. Claro. Y ese involucramiento, hay una resistencia, siempre hay una resistencia. Estoy hasta las manos todo el día y ahora me suman esto. Pero después se dice, no, quiero esto, quiero participar y cuestiones así, digamos. Pero bueno, yo creo que potencia las capacidades humanas, o sea, es una linda oportunidad, digamos, pensar con esta lógica para potenciar el capital humano. No, sin duda. ¿Y qué le dirías entonces a una empresa que tiene ganas de implementar acciones de economía circular, pero cree que para hacerlo tiene que empezar de cero o hacer grandes inversiones? Y para mí con pequeños cambios se puede arrancar, o sea, no hay que hacer la transformación, por decir una forma. Para mí desde pensar reutilizar un embalaje, empezar a, no sé, a arreglar una máquina, conectarme con otras organizaciones, digamos, revalorizar, ver qué materiales podemos reutilizar. Digo, con eso ya podemos arrancar a hacer una transformación dentro de la organización. Y simplemente me parece que podemos arrancar con una pregunta, o sea, para hacerlo más simple, es decir, ¿qué recursos tengo disponibles que no estoy aprovechando? O sea, creo que para mí es un disparador para sentarnos a pensar y buscar detectar, decir, bueno, si tenemos ciertos problemas que se resuelven desde el diseño del producto, decir, bueno, a partir de eso, veamos qué recursos tenemos, qué disponibilidad en todas las capacidades que comentamos un poquito, esto desde el personal, procesos, tecnología, materiales, y arrancar y probar, digamos. Para mí eso, hay una gran oportunidad. Siempre va a costar al principio, digamos, como todo, digamos, pero me parece que se puede arrancar por ahí, que se puede probar, experimentar, sobre todo medir e ir mejorando. Y se puede tener, como decíamos antes, una mejor recepción de parte también cultural de organización, porque no es que de repente decís, no, bueno, hasta acá se hacía esto y ahora se hace algo completamente distinto, sino que decís, bueno, nada, veamos, ¿qué te parece? Sí, y por ahí estamos, no sé, yo veo que por ahí nosotros las organizaciones, porque me involucro claramente, o no soy ajeno a esto, subestimamos a la gente, digamos, las ganas de la gente de hacer cosas que tengan más sentido, que tengan más propósito, digamos. Entonces a veces yo entiendo, muchas veces le pasa que están en la diaria, que están atajando problemas, pero está bueno a veces agarrar alguno de estos problemitas y decir, che, a ver, le demos una vuelta rosca, a ver, intentemos, vayamos por este camino y veamos qué pasa, digamos.
Y claramente apoyarse en organizaciones como puede ser, bueno, Circulari mismo, Cirkel, digamos, hay muchas empresas que pueden acompañar estos procesos, digamos, y que la verdad, digo, yo siento que hay una oportunidad porque parece como amor al arte. Atrás de todo esto hay mejorar los ingresos o disminuir gastos. Acá, esto yo no lo conté, pero por ejemplo, el ejemplo de Legar, atrás de eso hubo una mejora de ergonomía, reducción de los costos de proceso, por eso también se quería cambiar todo el proceso productivo, reducción de los residuos, porque claramente como empresa, como gran generador, sus residuos los tienen que gestionar. Y eso es un costo. Sí, entonces, utilizando ese residuo para algo interno, para darle una vida nueva, ahorraron dinero también ahí, digamos, y un montón de otros costos ocultos que ellos ya habían detectado. Entonces, acá no es filantropía. No. Acá realmente hay una mejora de los procesos, de los costos. Entonces, para mí se paga solo, digamos. Claramente hay que analizar cada proyecto, pero generalmente hay proyectos que se pagan solo y le generan un ahorro o una ganancia a las empresas. Claro, y romper el mito de que lo ambiental es, como decís vos, solamente filantrópico, sino que siempre lo ambiental está de la mano de eficientizar procesos y de bueno, justamente de generar un triple impacto, ¿no? Como siempre va a ser viable en la medida que también sea económicamente y totalmente cultural o socialmente. Si no se puede sostener una empresa. O sea, si no es económicamente viable, no se sostiene, digamos. Entonces, bueno, invitar a que más organizaciones se metan en este mundillo, que se empiecen a involucrar y a su vez, acá por lo menos, voy a hablar por Córdoba, yo sé que esto llega para todos lados porque se sube. Sí. Pero bueno, está el clúster de economía circular, donde las empresas se pueden apoyar, venir a consultar, digamos, hay todo un movimiento que tiene esta lógica, que ya está logrando resultados, que no somos 2 o 3, son un montón de empresas con resultados concretos, registrados, con un impacto medible. Entonces, está bueno, digo, hay una oportunidad para mí. Sí, totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad que salimos motivados. Y bueno, nos esperamos en el próximo episodio del ciclo de formación ambiental 3R. Nos vemos.